Amén. Bueno, como bien sabemos, ¿cierto, hermano? El Dios de la Biblia es un Dios de compasión, ¿cierto? Ya hemos visto, ¿cierto?, que este Dios sufre con los demás, siente dolor, siente la tristeza, ¿cierto?, que le aflige a la humanidad y trata de aliviarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se preocupa profundamente del bienestar de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Amén. Y de hecho, es porque Dios es un Dios de compasión, es un Dios de grande, de abundante misericordia, ¿ya?, que ha provisto cierto medio desde el momento de la caída, desde el tiempo de la caída, ¿cierto?, por medio del cual nosotros podamos volver a Él, podamos volver a reencontrarnos con Él, podamos volver a acercarnos a Él, ¿ya? Y de hecho, en la Escritura deja claro esto. Por ejemplo, en Jeremías, cuando lo escribe, ¿cierto?, ahí queda plasmado ahí en Lamentaciones 3:22, que es un verso que muchos conocemos, cuando dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Desde la caída, ¿cierto?, inclinados somos a hacer lo malo. Pero es porque Dios es compasivo, es Dios lleno de misericordia. La Escritura dice que es lento para la ira y grande en misericordia, que Él ha dado un camino, como les decía, para que podamos volver a sus brazos, ¿ya? Y bueno, Él restringe su juicio y extiende su misericordia, así dándonos la oportunidad a esta humanidad caída, dándonos la oportunidad de poder arrepentirnos y poder volvernos a Él. Amén. ¿Cierto? Este es el Dios de compasión, el Dios que nos habla en la Biblia. Y vemos, ¿cierto?, que desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos visto que Él ha tenido compasión de las multitudes. Por ejemplo, en Mateo 9:36, veíamos que decía que Él tenía compasión. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estas multitudes así estaban, y el Señor las veía de esta forma. Se le removían las entrañas de compasión por el pueblo. Hemos visto, ¿cierto?, que Él ha mostrado una especial compasión por aquellos que han estado enfermos, por aquellos que sufren por todo tipo de aflicciones, ¿cierto? Y los sanó por misericordia, porque tuvo compasión. Y esa compasión no se limitó únicamente al pueblo judío, como hemos estado viendo, ¿ya? Aunque Dios es un Dios de orden, y veíamos ahí que el Mesías vino por medio de los judíos, que primero llegó el evangelio a ellos, ¿cierto? Que primero ellos estaban, ¿ya? Pero no se limitaba únicamente a ellos, sino que Él también tenía en consideración que esto se extendiera a aquellos que no eran judíos de nacimiento, por así decirlo, ¿ya? Sino que también pudiéramos entrar a ser parte de su cuerpo. Amén. Y hemos visto cómo Él se ha estado acercando a los gentiles, hemos visto cómo Él le ha estado ministrando, hemos visto cómo Él incluso ha obrado sanidad, por ejemplo, en el siervo del centurión romano, ¿ya? Cuando este centurión se acerca y le dice: no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Y tal cual fue. Y el martes anterior, ¿cierto?, estuvimos viendo a esta mujer sirofenicia, ¿ya? Porque veíamos este segundo viaje de retiro de nuestro Señor, cuando Él se va, ¿cierto?, con los discípulos, por una serie de situaciones que prepararon el escenario para esto, ¿ya? Y Él se va a Tiro y Sidón, y ahí, ¿cierto?, bueno, veíamos ahí que no iba con la intención de ministrar, sino con la intención de apartarse, ministrar a los discípulos, pero de cierta forma también era para prepararlos, ¿cierto? Y aparece Amén. esta mujer sirofenicia que venía rogando por su hija, que estaba siendo afectada por una posesión demoníaca. Y veíamos ahí que el Señor empieza a trabajar en el corazón de esta mujer para, de cierta forma, que se manifestara esa fe que ella tenía en su corazón. A pesar de que ella no tenía cuna judía, ¿cierto? No tenía raíces en la palabra, por así decirlo. No, ella era totalmente pagana, ¿cierto? Incluso veíamos que era descendiente de los cananeos. Así es. ¿Ya? Era un pueblo enemigo de Dios y de su pueblo. Amén. Pero veíamos que esta mujer llega ahí a rogar por misericordia, ¿ya? Y el Señor accede y liberta ahí a su hija, ¿ya? Entonces vemos que el Dios de la Biblia es un Dios de compasión, y lo vemos ejemplificado a través de este Dios encarnado, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿ya? En este ministerio terrenal. Y hoy vamos a seguir viéndolo, ¿ya? Hoy vamos a ver el tercer viaje de retiro. Vamos a ver
que el Señor sigue haciendo sanidades a pesar de que anda en un viaje de retiro. Sigue haciendo sanidades, pero ahora nuevamente en un territorio gentil, en un territorio que no es judío. Y vamos a ver también que el texto paralelo en Marcos, ¿ya? Si bien porque vamos a ver ahí que Mateo como que habla de modo general en estas sanidades, pero Marcos nos va a hablar de una bien particular, que vamos a ver la curación de un sordo y tartamudo, ¿ya? Y posteriormente, si así Dios lo permite y alcanzamos, vamos a ver la alimentación de los 4.000. Amén. ¿Ya? Así que vamos a dar lectura a Mateo capítulo 15, hermano. Amén. ¿Ya? Seguimos en Mateo capítulo 15, el verso 29 al 39. Amén. Jesús sana a muchos, dice la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hasta el 39. 39. Sí, vimos, esa es la primera porción, pero continuamos con la... Ya, y del 32 lleva otro título que dice alimentación de los 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos peces tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar a las mujeres, los niños. Y entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Bueno, como les decía en el estudio anterior, quedamos, ¿cierto?, en que Jesús fue en su segundo viaje de retiro y estaba posicionado en Tiro y Sidón. ¿Ya? Pasa por Sidón, ahí se encuentra con esta mujer, ¿ya? Con la mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada. ¿Ya? Entonces, luego que sale de esa región de Tiro y de Sidón, donde vivía, ¿cierto?, esta mujer, nos dice aquí Mateo, como bien leía Pedro, en el versículo 29, dice: pasó Jesús de allí, o sea, de Tiro y de Sidón, donde estuvimos en los versos anteriores, y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Como bien decimos, ¿cierto?, estamos viendo los evangelios sinópticos, y ellos, ¿cierto?, que son Mateo, Marcos y Lucas, muchas veces nos narran los mismos acontecimientos, pero a veces algunos tienen más información que los otros. Por ejemplo, en este caso, Marcos tiene información que Mateo no nos da. ¿Cuál es esa información? Bueno, nos dice que al salir de Tiro y de Sidón, ¿cierto?, pasa por el mar de Galilea, prácticamente pasa a su alrededor y baja, ¿ya?, hacia la región de Decápolis. ¿Ya? En esa región de Decápolis, ¿cierto?, él realiza una serie de milagros. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra este lugar? Bueno, en la parte sureste, ¿cierto?, de este mar de Galilea, al sur de este lago o mar de Galilea. ¿Ya? Bueno, esa área, hermano, era una área mayoritariamente poblada por gentiles, ¿ya? Para no decir que eran todos, ¿ya? Sino que mayoritariamente eran gentiles, ¿ya? Y bueno, ese lugar también estaba fuera del territorio de Herodes Antipas, cuando estuvimos viendo, ¿cierto?, algunas de las razones por las cuales Jesús empieza a hacer estos viajes de retiro. ¿Se acuerda usted? Que era por la oposición que se estaba levantando por los líderes religiosos y también por la persecución no voy a decir persecución, sino porque ya estaba habiendo una oposición, esa es la palabra, claro, una oposición política que ya se estaba mostrando, ¿cierto?, en Herodes Antipas, ¿ya? Que él fue el que decapitó a Juan el Bautista, ¿ya? Y pensaba que Jesús era Juan que había resucitado de los muertos. Entonces ya tenía a Jesús entre ceja y ceja, por así decirlo. ¿Ya? Entonces ahí vemos que ese era uno de los motivos, y esta zona donde Jesús va ahora
que es una región gentil, como les decía, estaba fuera de las manos de Herodes Antipas. Bueno, como bien dice la palabra, Decápolis, ¿cierto? Significa 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudades, ¿ya? Entonces, 10 ciudades. Ese territorio abarcaba 10 ciudades, ¿ya? Y, bueno, como estuve aquí averiguando, según hay unos descubrimientos arqueológicos que dicen que esas poblaciones eran centros de paganismo griego. Vamos a leer un comentario aquí de MacArthur. Dice, han descubierto las ruinas de elegantes anfiteatros, foros e innumerables estatuas y monumentos paganos en honor a los diversos dioses del panteón griego, que incluyen a Zeus, Afrodita, Atenea, Artemisa, Hércules, Dionisio y Demetra, ¿ya? Así que, teniendo ya solamente ese comentario en mente, ¿cierto? Nos damos cuenta de que ahí era un centro de paganismo, ¿ya? Se rendía culto a estos dioses del panteón griego, como decía ahí MacArthur, ¿ya? Bueno, eran paganos, adoraban deidades hechas por mano de hombre o cosas de la imaginación del hombre, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, ahora, no olvidemos ese punto, porque lo vamos a volver a retomar un poco más adelante, pero volviendo como a recordar lo que estuvimos viendo con Tiro y Sidón, recordemos que en ese segundo viaje de retiro, Jesús va con el propósito de apartarse con sus discípulos. Y veíamos ahí por Marcos también que nos informaba, cosa que no nos decía Mateo, pero Marcos nos decía que él, llegando a ese lugar, entra en una casa, porque no quería que nadie lo encontrara. Ya, prácticamente quería ocultarse ahí, pero no fue posible porque lo encuentra esta mujer, ya, porque lo reconocen en ese lugar. Porque gente de esa zona había ido a Galilea, ¿ya? Y había estado en medio de la multitud cuando Jesús ministraba o hacía milagros. Lo reconocieron allá. Y acá no fue diferente. Acá también lo reconocieron en Decápolis. Porque de esa zona, Mateo 4, versículo 25 específicamente, nos dice que habían venido también de Decápolis a oírlo hablar. Y también personas para ser curadas, para ser sanadas. ¿Ya? Entonces también lo reconocieron. Bueno, siempre se corría la voz, ¿ya? Se corría la voz cuando Jesús llegaba y empezaba a llegar mucha gente. Ahora, usted dirá, pero si ellos, no está diciendo aquí usted, hermana, que era un centro de adoración pagano, que adoraban, ¿cierto?, a estos dioses griegos, a Hércules, ¿cierto?, a Afrodita, a Atenea, cosas así por el estilo. ¿Qué tienen que ver con Jesús? Bueno, aunque ellos adoraban ídolos, aunque era tierra pagana, aunque ellos no conocían, ¿cierto?, habían oído hablar acerca del poder de Jesús. Habían oído hablar. Como les decía, de ahí habían ido ya. Habían estado en medio de las multitudes. Entonces, habían oído hablar acerca de Jesús, habían oído hablar muchos de ellos a Jesús directamente y sabían que él podía hacer lo que esas deidades paganas, que quizás por durante mucho tiempo o generaciones anteriores estuvieron adorando, nunca habían hecho, ¿ya? Jesús podía hacer lo que ninguna de esas deidades en ningún momento había hecho, ¿ya? Entonces, cuando se empieza a extender esta noticia de que Jesús había llegado a esa zona, sucedió lo que yo les decía, que se empieza a acercar mucha gente. Y, bueno, en el versículo 38 que acaba de leer Pedro, en esa alimentación de los 4,000, ¿se recuerda cuando leyó Pedro? En el versículo 38 dice que eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. La base 4,000. Podríamos sumarle una mujer por hombre, y ahí tenemos 8,000. Un hijo por matrimonio, y ahí tenemos 12,000. Podría superar esa cifra. Pero para que tengamos en mente a qué se refiere cuando el evangelista aquí nos está diciendo se acercó mucha gente. Tenemos como piso 4,000 hombres. ¿Ya? Porque esta misma gente que está acá es la que después disfruta de este milagro de multiplicación. ¿Ya? Así que, más o menos en ese rango de personas podemos tener en mente cuando vemos ahí en la escritura que se nos dice que se le acercó mucha gente, ¿ya? Ahora, no se nos dice específicamente cuántos de ellos vinieron
para buscar sanidad. No se nos dice específicamente cuántos estuvieron enfermos y vinieron. No, no se nos dice. Pero tienen que haber sido muchos. Tienen que haber sido cientos. Quizás tienen que haber sido miles. ¿Ya? Y vemos acá en el versículo 30, ¿ya? Que cuando se le acerca a esta mucha gente, aquí en Mateo capítulo 15, dice que traía consigo, a medida que iban llegando, a sus familiares enfermos, a sus amigos enfermos, a aquellos que estaban cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y dice específicamente, ¿y dónde los pusieron? A los pies de Jesús. ¿Ya? Dice, los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Ya? Entonces, todos esos amigos, todos esos parientes trajeron a sus seres queridos, ¿ya? Y los pusieron ahí, en el mejor lugar donde podrían haberlos puesto, a los pies de Jesús, y Él, en su misericordia, este Dios de compasión, los sanó. Ahora, hay algo bien curioso, hermano, ¿ya? Porque aquí ya dice mancos. Uno cuando dice manco, dice ya, como que de repente lo pasa por alto, ¿ya? Pero ahí es lo genial de entrar a estudiar la palabra, porque uno empieza a profundizar un poco en esto, ¿ya? Y, por ejemplo, encontré este comentario de MacArthur que les voy a leer textual, que dice, mancos viene de cuyos, ¿ya? Se refiere a cualquier parte del cuerpo humano que está deforme o incapaz de ser usada. E incluye, escuche, e incluye mutilación o pérdida total. Y de hecho, para afirmar esto, también dice MacArthur que Jesús usa el mismo término, cuyos, ¿cierto? Cuando habla en Mateo 18:8. ¿Usted se acuerda de esa porción de la Escritura? Cuando Jesús describe a una persona en base, cuando le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti. O alguna parte de tu cuerpo, no sé, te es ocasión de caer, córtalo y quítalo de ti. Es la misma palabra que dice aquí MacArthur que está usando, cuyos, ¿ya? Para referirse a un miembro cortado o que no está, ¿ya? Por lo tanto, dice aquí MacArthur, las personas que buscaban ayuda incluían a los más gravemente deformes. Y aquí otro comentario que encontré, dice, esto infiere que entre la obra de sanación de Cristo estaba la restauración de extremidades. Amén. De ahí viene, y de hecho de ahí viene esa palabra, cuyos, que incluso va dentro de esto, de esta categoría, ¿ya? O sea, puede ser una parte deforme o que pueda ser incapaz de usada, pero también que no esté. Por eso, como dice ahí, dentro de la sanación de Cristo estaba la restauración de extremidades, ¿ya? Y aquí yo tengo un comentario también, bueno, en el diccionario, ¿cierto? El Nuevo Testamento, de la Biblia palabra clave, el cuyo dice, es decir, lisiado, mutilado de manos o pies. Ahí también tenemos que afirma lo mismo. No es algo que uno está diciendo y que no corresponde, sino que en base a lo que se está buscando, ¿cierto? Y lo que llega a muchos estudiosos es que sí estaba dentro de esta obra de sanación de Cristo, como aparece aquí, manco uno de repente, como le decía, lo pasa superficialmente, pero entra una amplia gama de personajes aquí, deformidades, miembros que no funcionan o incluso que no están, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que no leemos mucho acerca de eso en otras partes de la Escritura, ¿ya? Pero al estudiar, ¿cierto? Esa palabra, al ver esa palabra manco, ¿cierto? Y tomándola en consideración con la que aparece en Mateo 18:8, llegan a ese punto, hermano. Bueno, considerando que Él es Dios y el que nos hizo, no sería raro tampoco, ¿ya? Así que cuando estudie esta porción de la Escritura, con eso es lo más probable que se va a encontrar, ¿ya? Ahora, hermano, si ya estamos diciendo acerca de estas personas que venían buscando sanidades, toda esta multitud, gente, ¿cierto? Que venían, que veíamos ahí que como piso eran 4.000 hombres, sin sumar a las mujeres y los niños que habían ahí. Podemos quizá imaginar un poco la escena. Jesús ahí, ¿cierto? Con sus discípulos, y a medida que va llegando esta gente,
no es difícil imaginar todos esos clamores de auxilio que se mezclaban con gritos de alegría, de júbilo, a medida que la gente venía llegando a Jesús. Obviamente venían rogando, venían clamando, auxilio, ten misericordia, como le decía, ¿cierto? La mujer sirofenicia, esta mujer de Tiro y Sidón, ¿ya? Muchos tienen que haber llegado así, en estos gritos, ¿cierto? De desesperación, de que tantos que habían, Jesús, mírame a mí, auxíliame, ¿ya? Pero también, a la vez, esta mezcla, como les decía, de gritos de júbilo, porque a medida que algunos llegaban lamentándose y pidiendo auxilio, otros ya se iban sanados. Se iban completamente sanados. Individuos que llegaron enfermos se iban totalmente sanos. Otros que llegaban con movimiento en un solo brazo o en una sola pierna, como los cojos podríamos decir, se iban completamente sanos, con los dos miembros sanos. Personas que llegaban ciegas se iban viendo. Personas que llegaban sordas se iban oyendo. Personas que nunca en su vida habían pronunciado una palabra se iban gritando quizás alabanzas, ¿cierto?, a Dios por todas estas cosas que estaba haciendo, que había hecho en su vida, ¿cierto? Los que nunca habían dado un paso quizás. Y ahora podemos imaginarlos, ¿cierto?, que saltaban, que corrían llenos de alegría. Y vemos ahí que a medida que a Jesús los traían y los ponían delante de sus pies, Él los sanó. Todas esas recuperaciones fueron inmediatas, hermano. Fue una restauración total. No hubo fallas ninguna. ¿Por qué? Porque las sanidades de Jesús nunca fallaron. Y siempre fueron perfectas en todo tiempo, ¿ya? Así que, teniendo eso en consideración, no es de extrañar, ¿cierto?, lo que vemos acá en el verso 31, que dice, de manera que la multitud se maravillaba. No es de extrañar que esa multitud que estaba ahí se maravillaba. ¿Por qué? Porque estaban viendo a los mudos hablar. Estaban viendo a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. ¿Ya? Entonces, las personas estaban viendo algo que desafiaba toda explicación humana. Y estaban atónitos ante todo ese flujo ininterrumpido, porque así fue un flujo ininterrumpido de sanidades que Jesús realizó y que fueron de manera instantánea y completa. De hecho, Marcos nos dice en capítulo 7, porque en el capítulo 7 de Marcos está el texto paralelo de esta porción, en el verso 37 específicamente dice, en gran manera se maravillaron, diciendo, bien lo ha hecho todo. Y eran paganos, era territorio gentil. Ya vimos, ¿cierto?, que ahí había el centro mismo de adoración, lo que han encontrado hoy en día, ¿cierto?, restos arqueológicos de ese lugar, han encontrado que ahí era el centro mismo del paganismo. Pero ellos se maravillaron. Y como les decía hace un momento, o sea, lo que sus dioses paganos no pudieron hacer, ellos reconocieron que Jesús sí lo podía hacer. Y trajeron a sus enfermos a sus pies. Y reconocieron, bien lo ha hecho todo. Y podemos ver ahí, cuando dice, bien lo ha hecho todo, podemos ver, ¿cierto?, que ese gentío, toda esa multitud que estaba ahí en Decápolis, vio la perfección de todas esas sanidades. E inmediatamente reconocieron que ese poder que estaba obrando era divino. ¿Ya? Ahora podemos decir, pero qué es irónico, porque los mismos milagros que Jesús está realizando aquí en Decápolis, esos mismos milagros Jesús ha estado realizando en Galilea, en tierra judía, ¿ya? Delante incluso de los mismos líderes religiosos. Pero ellos, al ver estos milagros, ¿qué pasó? Lo rechazaron e incluso lo acusaron de actuar por el poder de Satanás. ¿Se acuerda usted cuando estudiamos eso? No, hay que decir, por el poder de Satanás. Echa fuera los demonios. ¿Ya? Pero vemos eso en contraste, aunque suena ironía, ¿ya? Pero vemos eso en contraste, que mientras ellos lo acusaban de actuar por el poder de Satanás, mismos judíos, ¿ya?, vemos que aquí gentiles paganos, que eran despreciados por los mismos judíos, estos de Decápolis acá, reconocieron que el poder de Jesús era divino y que todo lo hacía bien. Todo era perfecto.
todo lo hizo bien, ¿ya? Y ahora, como les decía hace un momento, si bien aquí el evangelista Mateo como que nos da una vista general de todo lo que pasó ahí, pero Marcos, como les decía, como suele suceder con los evangelios sinópticos, nos da más detalles y habla específicamente de la curación o la sanación, ¿cierto? De un varón, de un hombre, ¿cierto? Que era sordo-mudo. Marcos 7, vamos a Marcos 7, ¿ya? Marcos 7 del versículo 31 en adelante. Dice así, ¿lo leo usted o lo leo yo? ¿Cómo que era? Ya. Esa es de Marcos, ¿cierto? Sí, estamos en Marcos 7. Ya. Dice, Jesús sana a un sordo-mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y eso es lo que yo les decía hace un momento, dato que solamente nos da aquí Marcos, ¿ya? Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y me apagó aquí la... Ahí sí. Bueno, ahí estamos viendo, bueno, este es un milagro que incluye únicamente Marcos, ¿ya? Pero está dentro de este contexto que estamos viendo aquí en Mateo, ¿ya? Entonces, vemos ahí cuando estábamos leyendo que los amigos, ¿cierto?, de este hombre sordomudo, ¿ya? Le piden a Jesús, le rogaron, dice aquí el versículo 32 de Mateo, o sea, de Marcos 7, verso 32, le rogaron que le pusiera la mano encima, ¿ya? Ahí vemos que si eran amigos, parientes, no lo sabemos, ¿cierto? Pero podemos decir ya los amigos del sordomudo le rogaron a Jesús que le ponga la mano encima, ¿cierto?, a este hombre afligido, ¿ya? Es cierto, hemos visto varias veces que el Señor a menudo ponía las manos sobre las personas, ¿ya? Para que en forma visual y en forma tangible, Él de cierta forma demostraba su poder y así también su compasión a aquellos que estaban sufriendo. Aunque no era necesario, a veces solamente bastaba con que dijera la palabra y bastaba. Pero Él, ¿cierto?, para en forma visual y tangible, ¿cierto?, demostrar su compasión a los que estaban sufriendo, lo hacía. Y también su poder, ¿ya? Lo hacía, ¿ya? Pero si bien ellos le están pidiendo una forma en la cual Él puede obrar en este hombre, ¿ya? Vemos que Él obra de una forma totalmente diferente. Lo primero que hace es tomarlo aparte, lo lleva aparte de la gente, ¿ya? Dice, y tomándole aparte de la gente, en el versículo 33. Y hace algo totalmente diferente a lo que ellos le piden. Ya, lo toma aparte y mete los dedos en sus orejas. Dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y usted dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Bueno, quería despertar su fe. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a despertar la fe de este hombre así? Bueno, hermano, era sordo y mudo. Veamos el paso a paso por qué lo hizo. Bueno, este enfermo no puede oír. Entonces Jesús, ¿qué es lo que utiliza? ¿Cuál es el medio que usa? El medio de señas, ¿ya? Por medio de señas Él le va indicando lo que va a hacer. Primero, ¿cierto?, mete los dedos en las orejas de este hombre para indicarle que Él reconocía ese problema que él tenía, sus oídos, ¿ya? Entonces primero mete sus dedos para mostrarle que él reconoció, que Él sabía, aunque Él no se lo podía manifestar por la boca, Jesús sabía el problema que tenía. Y lo trata personalmente, lo apartó, ¿ya? Y le mete los dedos en sus orejas. En segundo, vemos que dice aquí Marcos que él escupe y toca, ¿cierto?, con su saliva
la lengua de este individuo. Ahí nuevamente emplea un gesto físico para identificar la discapacidad del habla de este hombre. ¿Ya? Usted dice, pero saliva, bueno, en ese entonces no era raro. Dice aquí un comentario, los pueblos antiguos por lo general creían que la saliva tenía propiedades curativas. Entonces, el hombre sordo habría entendido que el uso que Jesús hizo de saliva significaba que deseaba curarlo. Para nosotros quizás es raro, pero para el contexto no era raro, ¿ya? O sea, la saliva, en lo que ellos creían, tenía propiedades curativas. Entonces este hombre iba a entender lo que Jesús estaba haciendo. Cuando, ¿cierto?, escupe y toca su lengua, entendió que Jesús quería sanarlo. ¿Ya? Y tercero, vemos acá que Marcos nos dice que Jesús levanta los ojos al cielo. Y a través de eso que Jesús hace, le está mostrando a él, que lo tiene apartado, que solamente está tratando con él, le está demostrando que el poder creativo que él iba a ejercer proviene de Dios. Vuelvo a reiterar, este hombre no oía. Entonces Jesús usa todo este sistema de señas, todo este medio de señas para poder darse a entender a él. ¿Ya? Entonces, al levantar sus ojos al cielo, le muestra que todo ese poder creativo ya provenía de Dios. Y ese hombre, incluso como pagano, había entendido lo que el Señor le estaba queriendo decir al mirar al cielo. ¿Ya? En cuarto lugar, vemos que Jesús gime. ¿Ya? Nos dice en el versículo 34, levantando los ojos al cielo, gimió. Y con ese gemido, él está comunicando esa sincera empatía ante esa prolongada discapacidad a lo que este hombre estaba sujeto, a lo que lo afligía durante mucho tiempo. Entonces, a través de ese gemido sincero, Jesús le proyecta visiblemente el dolor y la angustia, ¿ya?, en favor de este hombre. Es como que lo hacía suyo, ¿ya? Entonces, viendo este paso a paso, hermano, ahora podemos entender un poco mejor. Quizá al principio nos parecía raro, pero ahora viendo este paso a paso, podemos entenderlo un poco mejor, ¿ya? Entonces, Jesús hizo uso de esta comunicación no verbal para enseñarle a este sordo mudo acerca de este poder y compasión de Dios. Porque, vuelvo a reiterar, porque el Dios de la Biblia es un Dios de compasión. Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Dios mismo, que tenía compasión por las situaciones que el hombre pasa. Tiene compasión y sigue teniendo compasión, ¿ya? Entonces, al hacer todas estas cosas, no estaban de más con este hombre, sino que todo tenía un propósito. ¿Y qué es lo que le querían decir en simples palabras? Que el Hijo de Dios lo iba a curar. Él tiene problemas en los oídos, problemas en la boca, pero el Hijo de Dios sabía lo que le pasaba, aunque él no se lo podía manifestar audiblemente cuando él lo apartó. Pero él lo sabía. Y al mirar al cielo, le iba a decir que con el poder de lo alto lo iba a hacer. ¿Y por qué gimió? ¿Por qué? Demostrándole, ¿cierto? Proyectándole visiblemente que él estaba en favor de él. Quería ayudarlo con esa angustia que él estaba teniendo. ¿Por qué? Porque se interesaba de él. Por eso gimió. Porque tiene compasión, ¿ya? Y vemos ahí, bueno, ahí vamos entendiendo por qué Jesús obra de esa forma. No fue al azar, no fue porque sí, sino que Él sabe tratar con cada persona de manera especial. Así como lo hizo con usted, así como lo hizo conmigo, con todos trata de manera diferente. Y ese es nuestro Señor. Sí, hay algo muy interesante dentro de estos versículos que me llamó la atención, y es que, bueno, desde los versículos anteriores ya venía viendo cómo Jesús se aparta de se podría decir, de su pueblo, como que quita su pueblo para salir de ese lugar y pasar por un lugar donde a lo mejor los discípulos pensaban que iba a pasar desapercibido por la gente, pero estamos viendo que la Escritura nos dice otra cosa. Incluso es más, encontró más fe ahí que en su propio pueblo.
Y también le encuentro mucho más razón a la palabra ahí en- aquí en Mateo, ¿no? Ya está. Donde dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como, es como que pareciese que su pueblo no necesitaba de él, pero él tenía que venir a su pueblo, ¿verdad? Pero su pueblo, si bien lo recibió, pero también veíamos que había muchos que estaban como bien decimos realmente, por los panes y los peces nada más. Pero que se encontró con otro tipo se podría decir, de creyentes, con un problema que, como comentaba Johanna recién, personas que estaban mutiladas, que no habíamos escuchado en relatos anteriores de sanidad de Jesús. No creo haber escuchado algo. Entonces vemos que hay una necesidad muy grande fuera de, de su pueblo, se podría decir, o sea, haciendo una línea divisoria, ¿verdad? Sino que cuando Él viene, ¿verdad? Se aparta de ello, empieza al tiro él empieza al tiro a ver esa necesidad. Y yo veo ahí que también esa necesidad ayuda a sus discípulos en gran manera, porque, porque están viendo, ¿verdad? Y no solamente Cristo tiene que decirle a ellos, sino que yo creo que ellos mismos lo experimentaron la necesidad que había y que también llegaron a entender que Cristo no solamente, o el Mesías no solamente venía por su pueblo, Claro. sino que era mucho más grande. Entonces Cristo, para hacerle entender esto, Jesús para hacerle entender esto a sus discípulos, ellos tenían que experimentar claro. Y esa es parte de esta preparación que hablábamos. Claro, y esa necesidad a ellos, esa necesidad que ven ellos, también es una necesidad para ellos, para poder madurar como discípulos. Claro. Y para poder entender un poco el misterio o la voluntad de Dios en el Mesías. Que esto no solamente era algo chico, sino que era mucho más grande, que Dios también era, que realmente Él era el Mesías, porque comenzaron a ver otro tipo de milagros. A lo mejor sí, en su, a lo mejor puede ser, porque no está todo escrito dentro de todos los milagros que hizo Cristo dentro de su pueblo. Claro, eso se puede que sí, pero a lo que más me lleva es a sacar, a salir de ese lugar. ¿Por qué lo hace? Independiente que la gente ya se haya empezado como a sublevar para proclamarlo rey. Yo creo que eso era como algo que... Eso preparó el escenario para poder salir nada más, para poder mostrarle, porque Dios tiene todo preparado de antemano, para poder salir de ese lugar y mostrarle a sus discípulos lo que realmente pasaba fuera del pueblo. Y que este Dios no solamente era para el pueblo, sino que iba mucho más allá. Yo creo que en ese momento yo no lo entendía, sino que estaban viendo todo lo que estaba pasando, porque después al final, cuando ya Cristo se entrega en la cruz, después ya ellos recién comienzan a entender, y es que es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque muchas veces pasamos por la Escritura y no le encontramos muchas veces importancia, como esto mismo que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice aquí que sanó a gente que, ¿verdad? A mancos, o a los cuyos, ¿verdad? Aquellos que estaban sin extremidades. Incluidos dentro. Entonces uno lo lee así, livianamente, pero después con el tiempo va dándose cuenta, o no dándose cuenta, sino que el mismo Espíritu, ¿verdad? Espíritu Santo va mostrando, nos va diciendo, nos va
va ayudándonos a crecer, a entender más un poco lo que Cristo realmente hizo en esta tierra, en ese momento, y lo que está haciendo también ahora en este momento, ¿verdad? Porque no solamente eso se queda ahí, sino que esto sigue, no es que pare ahí todavía siguen habiendo milagros. Y van a seguir habiendo milagros porque todavía la puerta y las manos de Dios están abiertas, los brazos de Dios abiertos para todo aquel que se arrepiente y para que todo aquel que quiera, ¿verdad?, ser sanado. Claramente, como se ha dicho en otro estudio, los milagros, ¿cierto?, son señales. Son señales, claro. Que dan, que apuntaban a Jesús como el Mesías. ¿Ya? Validaban quién era Él. ¿Ya? Y Él realizaba todo este tipo esta serie de milagros que apuntaban, ¿cierto? Cosas que ya se habían escrito anteriormente, se estaban cumpliendo en Él. Y vemos que después, posteriormente, los apóstoles también realizan una serie de milagros, también por lo mismo, ¿cierto? En el nombre de Jesús, ¿ya? Así que, pero bien Juan lo enfatiza, todas estas cosas eran señales que mostraban quién era Él, que no era cualquiera, que no era cualquier personaje, sino que Dios mismo hecho hombre. Claro. Como bien decía Joana, estas eran, y para nosotros siguen siendo las señales de que Él es el Mesías, ¿verdad? Estas señales, con el tiempo, ¿verdad?, uno pareciera que empiezan a desaparecer estos milagros y todas las cosas. Como que ya... Y que recordemos que los milagros que Jesús hacía, ¿cierto?, mostrando que Él tenía poder sobre todo lo físico. Claro. Era para mostrarle, ¿cierto?, a ellos que Él podía hacer algo mucho más grande espiritualmente, porque Él venía a algo mucho mayor, que es la salvación. Para allá iba. Entonces, uno pareciera ver qué pasó con esos milagros, tanto que uno no cree en Dios, muchos creen en Dios, y Dios de repente como que no quisiera ese milagro. Claro, porque a mí el milagro, si bien es, como decía Joana, es una muestra, se puede decir, del poder de Dios, lo que realmente Dios quiere es sanar el alma del hombre, ¿verdad? Porque, claro, el cuerpo puede estar mal, pero si el alma, el corazón del hombre está sano, todo lo demás está sano. De hecho, todas aquellas personas que Jesús sanó, aquí, el mismo Lázaro que resucitó, y así diversos casos, por ejemplo, cuando sana al siervo del centurión, o resucita, ¿cierto?, al hijo de la viuda de Naín, todos los milagros. Todas esas personas no quiere decir que porque las sanó nunca más volvieron a enfermar, sino que sigue el curso de la vida. Tienen que haber vuelto a enfermar y tienen que, murieron, ciclo de la vida, ¿cierto? Por eso es que Jesús no quería únicamente que lo siguieran por los panes y los peces, no quería únicamente que vinieran a Él por sanidades físicas, sino que Él quería hacer algo mucho mayor, que es la salvación de nuestras almas. Una eternidad con Dios. Es decir, que no nos viene a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Esto quiere hacer otro tipo de sanación que es mucho más eterna, mucho más perdurable para el hombre, que es sanar el corazón del hombre para que vuelva a tener esa comunión con Dios, la que perdió en el principio. Esa comunión que el hombre, y lo estamos viendo en la actualidad, hay mucha maldad y es producto por la dureza del corazón del hombre, por el pecado del hombre. Y muchas veces dicen, no, es que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, sí, Dios está. O sea que el hombre no quiere a Dios, ¿verdad? Y todo lo que pasa es producto del pecado del hombre. La guerra, a Dios no le gusta la guerra, pero es que muera gente, que ande... No, pero es producto del pecado del hombre. Y va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en el cual todos vamos a tener que dar cuenta de eso. Entonces ya no hay, se podría decir, temor a Dios. Ya no está
el temor a Dios. Si se perdió el temor a los padres, se está terminando, o sea, ya no hay temor por los padres, ya nadie respeta a sus padres. No se respeta nada. Entonces, a Dios tampoco lo quieren respetar. Si como no hay un respeto a Dios, como no hay eso en el hombre, se está incrementando la maldad. Y vamos a seguir viendo mucha más maldad. Por eso que cuando nosotros venimos a la Escritura y Dios vemos todo este tipo de milagros que hace Dios, pero no tenemos que dejar atrás también que Dios, lo que realmente quiere Dios y por lo que Él dio su vida en la cruz, es por la salvación del hombre. El hombre quiere que el hombre sea libre, que sea un hombre que pueda venir a Dios sin la necesidad, ¿verdad?, de sacrificios, como se hacía antes, ¿verdad? Porque ahora podemos ver que mucha gente también está volviendo al tema de los sacrificios, o sea, le pide algo a Dios, quiere entregar algo, yo le pido algo y yo te doy esto, una transacción, una tranza ahí, ¿verdad? Muchos se muelen las rodillas viéndose de rodillas para un lado, ¿verdad? Para poder de alguna u otra forma pagar por algo que Dios dice que es gratis. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para poder sacarse toda esta maldición de encima, esta impureza del hombre. El hombre no lo puede hacer, necesita a Dios en la vida. Y con estas palabras, con estos textos que Dios nos entrega, ¿verdad?, vamos viendo que Cristo puede hacer mucho más. Si puede restaurar algo físico, ¿verdad?, también lo puede hacer en lo espiritual, ¿verdad? Y él les decía que no divulguen lo que, pero era tanto, ¿verdad? Era tanto el agradecimiento, era tanto la alegría de ver a alguien, ¿verdad?, que viene a hacer un milagro en tu vida, que ellos no podían callarse. No podían decir, no, es que ya estoy listo, ahora me voy, ya, gracias, nos vemos. No, ellos estaban totalmente maravillados, como dice la Escritura. Estaban totalmente, se parecía anonadados de tanta maravilla que veían en Cristo. Y aunque habían muchos dioses, al principio nombramos una cantidad enorme de dioses, ¿verdad? Dioses griegos donde uno podría decir, nadie va a pescar a Cristo. Claro. ¿Quién lo va? No, nadie, ya están llenos de todo, le van a aprender, le van a aprender velita a todo, así que, y ahí están. Pero no es así. Cuando este Dios maravilloso, este Dios eterno envía a su Hijo, ¿verdad? Todos los demás dioses que están en la tierra, cuando Él pisa la tierra, se va a la tierra. Pierden toda credibilidad delante del Dios eterno. No hay nada que le pueda superar a Él. ¿Por qué? Porque estos dioses son fabricados por el deseo del hombre. La imaginación. Y como bien decía Jonah, por la imaginación. Pero vienen del hombre. Pero viene del hombre. Y nada creado del hombre es bueno. Es un intento de. Pero si no está Dios, nada puede salir bien de él. O sea, de hecho, Dios es el que hace todo el trabajo, ¿verdad? Y perfecto, como vimos ahí. Y claro, y perfecto, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, no solamente quedémonos con los milagros, ¿verdad?, sino que quedémonos con lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. El que está detrás del milagro. Claro, el que está detrás del milagro, que
lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que nosotros seamos salvos, que tengamos vida eterna, que estemos con Él en ese lugar que Él dijo que iba a preparar mientras Él estaba ahí. ¿Verdad? Un lugar donde nosotros podíamos estar con Él. Quiere sanar nuestra alma, quiere sanar nuestro corazón, quiere librarnos de las cadenas, quiere sacarnos el peso, quiere Él llevar las cargas. O sea, yo creo que más completo, no sé dónde más usted puede encontrar tanta ayuda junta y gratis. Y gratis. ¿Verdad? Cristo llama para que el hombre sea curado, para que sea sanado, para que sea perdonado, para que sea limpiado, para que pueda también ser eso que muchas veces nosotros pedimos, ¿verdad? Ser bendición. Cuando nosotros salimos a algún lado siempre decimos no, que el Señor lo ayude, que sea de bendición en ese lugar. Es por lo mismo, porque si nosotros estamos apegados a Cristo, apegados, ¿verdad? Siempre, constantemente con esta comunión, sí, realmente vamos a hacer bendición para Dios. Si hemos realmente entregado, ¿verdad? Nuestra vida, si estamos buscando de Dios constantemente, eso va a suceder en nuestra vida, ¿no? Amén, porque como lo hemos reiterado, Dios es un Dios de compasión. Amén. Nos aceptó a nosotros y a través de nosotros también Él sigue obrando. Amén. Entonces, como estamos viendo, ¿cierto? A través de la Escritura, como bien dijo Pedro hace un momento, o sea, estamos todos desde la caída, inclinados, ¿cierto? A la maldad, al pecado. ¿Ya? Y todas estas cosas que suceden, incluidas las enfermedades, son consecuencias del pecado. A veces no necesariamente porque alguna persona haya cometido un pecado, le vino tal cosa. Otras veces sí viene por consecuencias de malas decisiones, cosas por el estilo. Pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, cuando Jesús, ¿cierto? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Claro, y Jesús le dijo, no, no fue ni que pecó este ni sus padres, sí. Todo esto viene en consecuencia del pecado, ¿cierto? Y todas estas personas que están siendo afligidas, que estaban en aflicción acá, que vinieron ante Él, bueno, Dios es un Dios compasivo. Se compadece de la aflicción del hombre, ¿ya? No nos deja ahí al azar. Y vemos acá que Él incluso se preocupa de que esta persona le pueda entender. Trata especialmente con Él, ¿ya? Y lo aparta. Es solamente Él y el hombre. Y le hace entender, ¿cierto? De manera no verbal, que Él lo quiere ayudar, que no lo va a dejar al azar, que ese dolor, lo que Él está padeciendo, Él se constriñe por Él, Él tiene compasión por Él le interesa. Y Él lo va a obrar en Él. Y vemos... Para que su obra se manifieste y en esa situación que está pasando el hombre. Y eso es, el que se manifieste el poder de Dios, es la respuesta que decía sobre quién pecó, si fue este o su papá. Así es, para que se manifieste el poder de Dios, para que lo vean a Él. Y es por eso que Jesús le dice aquí, efata, como dice aquí en Marcos 7, le dice, y gimió, ¿cierto? En el versículo 34, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Sé abierto. Con una orden del Dios creador encarnado, este hombre inmediatamente quedó sano. Ese órgano de audición fue restaurado. Y esa lengua, como nos dice acá, la ligadura de su lengua se desató. Se desató y ahora podía hablar. Así es. Y hermano, usted podría decir, sí, ahora podía hablar, pero a veces pasamos por alto algo bien importante. Que la magnitud de este milagro fue más allá de una simple reparación de las facultades físicas del sordo. ¿Por qué? Dirá usted. Fue más allá porque vemos acá que dice, y hablaba bien. Entonces,
este hombre también Claramente. recibió la capacidad de la milagrosa adquisición del lenguaje. No solo podía oír sonidos cuando Jesús restauró su órgano de la audición, sino que podía entender lo que estaban diciendo y él mismo podía articular palabras sin necesidad de ningún entrenamiento lingüístico o alguna terapia de lenguaje. Sí, Podemos porque, ver que va más allá. sí, porque cualquier, o sea, alguien que Y hablaba alguien que es sordo, que es sordo mudo, y mudo. él nunca escuchó los idiomas, los sonidos, y que de pronto se le fuera sanado los oídos, se le fuera sanada su boca, Ya que aprender todo. tendría que empezar a hablar de nuevo, y lo más probable es que solo saldrían murmullos de su boca tratando de poder decir algo. Sus oídos fueron abiertos, empezó a escuchar sonidos que nunca jamás, a lo mejor, había Nunca en su escuchado. vida había oído. Nunca había, nunca. Su lengua, dice ahí, la ligadura de su lengua fue suelta, fue quitada, fue cortada. Entonces, Nunca había pronunciado alguna palabra, pero Jesús lo dejó hablando bien. Entonces, en un instante, hermano, aquel que creó el mundo, aquel que en el principio dijo y se hizo, aquel que sustenta todo con el poder de su palabra, de modo sobrenatural, hizo que este hombre oyera y hablara con total fluidez. Con total fluidez. habla de la perfección Y de Dios, hablaba. no solamente No solamente y hablaba, dice, y hablaba bien. hablaba bien, claro. Vemos la sanidad completa, Completamente. o sea, que muchas veces uno dice, ¿cómo? Es Dios, solamente Dios puede hacerlo. Si yo me empiezo a meter, a darme vuelta en la cabeza cómo, qué le hizo, por qué lo hizo, que no, Dios puede hacer un milagro y lo puede hacer en este mismo instante, si Dios, si es su voluntad, lo puede hacer. No, para él no es nada imposible. Nada imposible, ¿verdad? Pero Dios tiene sus tratos con cada uno de nosotros, tiene su tiempo, Dios, que va obrando en cada uno de nosotros. Ese trato es personal, siempre lo hemos dicho. Y aquí lo podemos ver enfatizado una vez más. Claro, entonces. Él lo apartó para tratar con él. Claro, no es algo que, porque él, hablábamos un tiempo atrás, que él fácilmente pudo haber levantado la mano, sean sanos todos, listo. O solo ni siquiera levantar la mano, solo con que lo diga. Ya, sean sanos todos, listo. Ya. Listo, sanados todos. Pero no, hay algo ahí que Cristo quiere con él, Dios quiere algo con el hombre. Y lo vemos en las escrituras, de principio a fin. Claro, que quiere, ¿verdad? Que este hombre vuelva, ¿verdad? No quiere que el hombre se pierda. No quiere que el hombre se pierda. Hay un trato, lo hemos dicho, y la escritura lo dice, hay un trato especial, un trato personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? No es el mismo trato conmigo que con Joana, no es el mismo trato con ustedes, que nos está viendo. Hay un trato especial, Dios. Cada uno quiere ir haciendo en nuestras vidas. Es tiempo de que ya empecemos a soltar también nosotros, empezamos a creer como estos hombres y mujeres fueron sanados, ¿verdad? De que Dios puede hacer un milagro en mi vida y lo va a hacer si yo me entrego a él. El mayor milagro, vuelvo a enfatizar, es la salvación, para que nuestros ojos no se vayan a otro lugar, porque hay veces que nuestros ojos se van a otro lugar y perdemos totalmente el enfoque, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay veces que nosotros le podemos pedir a Dios sanidad con respecto a algo, pero Dios conoce nuestro corazón, que fue lo que le sucedió a Pablo, ¿ya? Siempre nos quedamos con cuando Pablo le rogó a Dios, ¿cierto?, que quitara el aguijón, le rogó 3 veces y el Señor le respondió, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿ya? Y vemos los versículos previos, ¿cierto?, a ese versículo, los versículos anteriores, y vamos entendiendo que no fue al azar que Dios le dijo no, sino que había un propósito detrás. Pablo no estaba libre de enorgullecerse por toda esa
situaciones que había pasado con Dios, ¿ya? Unas experiencias que otros hombres no habían tenido. Pero para que no se ensoberbeciera, para que no se enorgulleciera, le fue dado un aguijón, ¿ya? Y Dios no, sea lo que sea que fue el aguijón, que algunos dicen que fue una enfermedad, porque la ciencia cierta nadie sabe realmente a qué es lo que se refiere, pero si fuese una enfermedad, no lo sanó, ¿ya? Y no fue que Pablo no tenía fe, vemos a un hombre ahí que rindió su vida a Cristo y que Dios hizo maravilla a través de él. Así es, sí. ¿Ya? Amén. Entonces, el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas es traernos a la vida, darnos vida, porque sin Cristo no tenemos vida, solamente tenemos existencia. Nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos delincuentes espirituales. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero la gracia viene por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y de hecho, justamente, hermano, aquí hay un comentario de Pablo que nos habla acerca de esto, tomando este acontecimiento del sordo mudo. Dice Pablo Job: se ve en el sordo tartamudo una figura gráfica del resultado del pecado en el hombre en la esfera espiritual. Dicha persona no puede oír sonidos, por lo tanto no puede oír bien las palabras, porque el pecado ensordece espiritualmente al hombre y éste no escucha la voz de Dios, tampoco está suelta su lengua y no sabe alabar a Dios. ¿Y cuándo ocurre algo? Cuando este Dios misericordioso, este Dios compasivo, sale a nuestro encuentro. Amén. Y nos aparta para tratar con nosotros a sí mismo como trató con este hombre. Amén. Gracias. Entonces, vemos, hermano, que todo lo que aconteció aquí, ¿cierto?, llevó a estas personas a estar maravilladas. Como les decía hace un momento, o sea, suena como irónico que estos mismos milagros que realizó, ¿cierto?, en tierra judía, en terreno judío, la élite, podríamos decirlo, los religiosos, los que conocían, los que decían que eran representantes de Dios, prácticamente lo acusaron de estar echando fuera demonios, incluso por poder de Satanás, ¿ya? Pero vemos aquí que estos que eran de un lugar totalmente pagano, ¿ya?, se dieron cuenta de que había algo especial en Jesús. Y vemos acá que ellos terminan alabando a Dios, a no cualquier Dios, sí, sino que al Dios de Israel. Lo dice Mateo 15, el verso 31 al final. Y glorificaban al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Al Dios de Israel. No decir, no, fue uno de los dioses del panteón griego. Claro. No, al Dios de Israel. Fue Él, por medio de su poder, por medio de su misericordia, porque Dios tiene compasión. Bueno, y esas curaciones duraron varios días, hermanos, pero lo vamos a ver en el próximo estudio, ¿ya? Amén. Porque estuvieron 3 días ahí con Jesús, y Jesús tuvo compasión. Este Dios de compasión tuvo nuevamente compasión porque estas multitudes no habían comido, pero eso lo vamos a ver el próximo estudio, ¿ya? Para que lo veamos con más detenimiento. Pero quedémonos con esto en mente. El Dios de la Biblia es un Dios de compasión. Sufre con los demás, siente el dolor, siente la tristeza de aquellos que están afligidos, su dolor, su tristeza. Y Él quiere aliviar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y nos dice, ¿cierto?, a través de su palabra, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en ninguna manera a cuando estemos con Él, a esa gloria venidera. Amén. ¿Ya? Y si Dios no fuera un Dios de compasión, no habría dejado el azar en el momento de la caída. Hubiera eliminado a todos, así como en el diluvio. Ya. Esto como predicaba el pastor el otro día. Pero no hubiera dejado a nadie. Hubiera hecho todo nuevo. Un hombre que no peque. ¿Cierto? Pero vemos ahí que tiene tanta compasión, que ideó un plan. ¿Para qué? Para que el hombre pueda volver a él. A este Dios 3 veces santo. Y no había otra manera. Tenía que venir su Hijo. El Hijo de Dios se hizo hombre. Para que usted, para que yo, para que todos nosotros podamos volvernos a Él. Y ser útiles. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y si Dios
hoy, ¿cierto? Porque muchos dicen, ay, pero ¿cómo Dios permite todo esto? Es porque Dios no quiere que nadie perezca. Lo dice la Escritura. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual haya salvación, sino solamente por medio de Jesucristo. Amén. Y es por eso que estamos hablando de Jesucristo. Es por eso que la Escritura nos habla de Jesucristo. Es por eso que los martes, los jueves y los domingos nos va a escuchar hablando de Jesucristo. Porque Él no es la guinda de la torta, sino que Él es el centro de todo. Amén. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra, por esta porción de la Escritura que nos ha entregado hoy día Marte, que ha sido muy, muy rica, como toda la Escritura que el Señor nos da, ¿verdad? Que nos muestra el día domingo, como decías tú, el día martes, el día jueves, y cuando día leemos la Escritura. Y cada día en nuestra comunión íntima con Él. Amén. Así que dale gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que ha hecho hasta ahora en nuestras vidas. Y que también podamos nosotros ver así como terminaba el versículo, terminando siempre dándole la gloria, glorificando el nombre de Dios. En el objeto, como veíamos el otro día en el estudio, tiene que estar mi fe puesta en el objeto correcto. Claro. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Claro, Amén. es Jesucristo. No es cualquiera, no es mi fe, no tengo fe, no, ¿en quién? ¿En quién has creído? Claro. Es en base a conocimiento. Claro. Y la Escritura nos enseña a confiar en Cristo. Okay. Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y de qué me habla la palabra? De Cristo. Cristo es la palabra. Claro, Él es el pilar fundamental de por qué nosotros ahora estamos reunidos. Amén. Estamos alrededor de este pilar, ¿verdad? Y tenemos esperanza. Y claro, y que nos entrega esperanza. Amén. Y nos da todo lo que no merecemos. Claro, y nos sigue dando esperanza. A pesar de cómo somos. Bueno, claro. Y vamos a seguir viendo, ¿cierto? Claro. Es que también es algo importante, que hay que reconocer nuestros pecados delante de Dios, que somos pecadores. Si nosotros venimos a la Escritura, si vamos a la iglesia, no es porque no lo necesitemos o porque no tengamos ningún problema. Todo lo contrario, nosotros tenemos que reconocer delante de Dios que abrimos las Escrituras porque necesitamos de Él, porque estamos enfermos, porque estamos en pecado. Bueno, el pecado produce la enfermedad del hombre, la principal enfermedad, que es la sordera, que decías tú. El pecado, la sordera. No quiero oír y tampoco quiero que de mi boca salga algo de Dios. Entonces, el pecado, ¿verdad?, es algo que nosotros debemos reconocer siempre delante de Dios. Si yo voy a la iglesia es porque estoy enfermo y necesito de Dios. Así como usted va al consultorio, así como usted va cuando se siente malito y va al consultorio, ¿verdad? Lo único que quiere es ser atendido por un profesional para que lo pueda ayudar en ese dolor, en ese malestar. Lo mismo es cuando nosotros vamos a la iglesia. Lo único que queremos es que este Dios maravilloso, ¿verdad?, nos ayude, nos reciba, ¿verdad? Y que nos sane cada vez más de todo este mal que tenemos nosotros en nuestro vivir. Y por eso vamos a la iglesia, por eso buscamos a Cristo, porque reconocemos que somos pecadores. Claro, pero muchos desde afuera lo ven de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, hablo de mí, antes de que yo me empezara a congregar, cuando recién el Señor me estaba alcanzando, yo no me sentía digna de entrar a una iglesia. Yo decía, ahí hay solamente personas perfectas y yo soy total pecadora, no soy digna de estar ahí. No, yo voy a entrar y me van a mirar, no sé, me sentía como un trapo sucio. Yo decía, ahí está lleno de santos, todos perfectos, ¿ya? Pero ahora, ¿cierto? Cuando el Señor empieza a trabajar en uno, y estando uno ya adentro, se da cuenta de que no es así, de que somos todos imperfectos buscando a un Dios únicamente perfecto, porque no hay otro. Amén. Pero desde afuera uno lo ve, muchas veces se frena de ir porque piensa así, no, son todos perfectos, yo no soy digno de estar ahí, ¿ya? Pero el Señor sí quiere que usted esté ahí, porque todos los que estamos dentro somos imperfectos. Amén. Todos tenemos falencia, todos nos equivocamos, y por eso necesitamos de Dios. Dios es el único perfecto. Amén. Esa es
La necesidad que debemos como cristianos tener siempre de buscar esa perfección, pero en Cristo. No buscarla por mí, propias obras, sino por Cristo, por intermedio de Cristo. O sea, soy imperfecto, soy pecador y necesito de Cristo, necesito que me sane, necesito que me restaure, necesito que me levante, necesito que me dé fuerza, necesito que me limpie el camino, necesito que me aclare mi vista espiritual, que aumente mi fe. Oiga, eso es Cristo. Por eso yo vengo a Cristo, porque necesito de él. Una vez tú decías que con un segundo fuera de Cristo es un caos en mi vida. Es un caos. Aparece inmediatamente el viejo yo. Al tiro peor, quiere, al tiro quiere, si al tiro quiere dominar, al tiro quiere tomar el control. ¿Ya? Y muchas veces eso pasa, así pasa, lo hemos experimentado nosotros como cristianos, lo hemos experimentado como seguidores de Cristo, ¿verdad? Como muchas veces decimos que somos discípulos de Él, ¿verdad? Pero muchas veces hemos experimentado ese segundo en Cristo y donde salen palabras que no deberían salir de mi boca. Ese segundo donde se me escapan los pensamientos, ¿verdad? Es ahí, eso es. Pero gloria a Dios que dejó en nosotros el Espíritu Santo con que nos selló y Amén. Él nos amonesta y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al Señor. Gloria nuevamente. A Dios. Amén. Y ahí aparece un verso que me ha dado vuelta todo estos días, que dice en el Salmo 66:20 dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Y bendito sea Dios, hermano. Él no echa de Él su oración. ¿Ya? Él no está presto ahí para oírnos. Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, todas las cosas que por las que pasemos, las caídas incluso que tengamos, considerando lo que recién estaba diciendo Pedro. Y Él nos oye, Él no echa, ¿cierto?, de sí nuestra oración, porque Él oye a aquellos que lo buscan sinceramente, ¿cierto? Ni tampoco nos quita su misericordia. Y vemos que es nueva cada mañana. Amén. ¿Y qué seríamos nosotros sin Él? Sin esta misericordia, sin todo lo que nos provee diariamente, realmente nada. Amén. Así es. Y bueno, ¿qué más le podemos agregar si ya? Yo creo que ahora solamente hay que dejar que Cristo haga ahí en nuestras vidas, que vaya, bueno, que siga haciendo, o sea, sigue haciendo en nuestras vidas, sigue ayudándonos, sigue dándonos palabras, sigue animándonos mediante su palabra. Y solamente darle gracias por este tiempo, porque a Él le ha placido que sea así, y es para su gloria. Amén. También es para aquellos que le buscan, que apartan un tiempo de su vida o de sus quehaceres, de su... Claro. Y poder estar un tiempo escuchando lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios por eso, y vamos a estar orando para también de esta transmisión, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que nos siga fortaleciendo, que nos siga ayudando en todo momento, porque bueno, nosotros también somos cartas abiertas, así que tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Amén. Que el Señor, el otro día leía una palabra, un pensamiento, no sé cómo decirlo, de un varón que decía que el Señor nos ayude a que nuestra vida en los secretos la vivamos de tal forma que aquel día cuando estemos delante de Él no nos avergonce. Amén.